¿Cuándo fue la última vez que tu mente se sintió en calma? Sin pensamientos repetitivos, ansiedad y ruido constante. Esto no debería ser normal, pero hoy vas a descubrir la única forma de recuperar el control. Te levantas cansado, aunque dormiste 8 horas. Tu cabeza no se detiene, salta de un pensamiento a otro sin darte tregua. Revisas el teléfono antes de salir de la cama, llenándote de más ruido, más estímulos, más cosas que procesar. Bebes café sin disfrutarlo, comes sin saborearlo, hablas sin pensar, vives en piloto automático y ni siquiera te das cuenta. Pero hay un problema aún más grande: te acostumbraste a esto. Crees que es normal vivir así, con una mente inquieta, saturada y agotada. No lo es. Y lo peor es que si sigues así nunca encontrarás paz. Hay una forma de recuperar el control, pero no es fácil. No se trata de leer más libros de autoayuda ni de descargar otra app de meditación que jamás usarás. Se trata de hacer lo que casi nadie se atreve: enfrentar el silencio. Y eso es exactamente lo que un hombre tuvo que aprender, de la forma más brutal posible. Desde el primer día, el silencio fue su enemigo. Acostumbrado a ser el centro de atención, su ausencia de palabras lo hacía sentir invisible. Miraba a su alrededor y se daba cuenta de que sin su voz no podía destacar. Nadie le pedía su opinión, nadie giraba la cabeza para escucharlo. Se mordía la lengua una y otra vez, luchando contra la urgencia de decir algo, de reafirmar su existencia. Pero el maestro había sido claro: un mes de silencio absoluto. Al tercer día, la incomodidad creció. Sin poder hablar, comenzó a notar cosas que antes ignoraba. El sonido de su propia respiración, el crujido de la madera al pisar, la forma en que su mente divagaba sin control. Pero en lugar de encontrar paz en ese silencio, descubrió caos. Su mente era un torbellino de pensamientos desordenados, recordándole cada error, cada humillación, cada palabra no dicha. Estaba atrapado en su propia cabeza y no tenía escapatoria. El día 5, el silencio se volvió insoportable. Cada pensamiento era un enemigo. El ruido interno se hacía más fuerte. Recordaba conversaciones del pasado, imaginaba discusiones futuras, creaba escenarios ficticios donde siempre tenía la última palabra. Pero todo era inútil. No podía hablar, no podía expresarse. Su propia mente era su cárcel. El día 10, algo cambió. Se dio cuenta de que no solo hablaba demasiado, sino que pensaba demasiado. Su mente nunca se detenía, siempre saltando de un pensamiento a otro, sin control. Se preguntó cuántas veces había hablado solo por llenar el vacío, cuántas veces había dicho cosas sin pensarlas realmente. Y entonces lo entendió. El verdadero problema nunca fue el silencio, sino su incapacidad de soportarlo. El día 15, dejó de luchar. En lugar de resistirse, aceptó el silencio. Por primera vez en su vida, dejó que los pensamientos fluyeran sin aferrarse a ellos. Descubrió que la mente, cuando no se la alimenta con palabras innecesarias, empieza a calmarse. Los pensamientos dejaron de ser enemigos. Ahora eran como nubes en el cielo, apareciendo y desapareciendo sin perturbarlo. El día 20 comenzó a notar algo increíble. Entendía más con el silencio que con las palabras. Observaba a los demás sin necesidad de interrumpir. Notaba sus gestos, sus expresiones, sus emociones reales. Se dio cuenta de que muchas veces la gente hablaba solo por hablar, llenando el aire de ruido vacío. Antes, él era igual, pero ahora, por primera vez, veía la verdad detrás de las palabras. El día 25, experimentó algo que nunca había sentido: paz. Una calma que no dependía de nada externo, solo de él mismo. El silencio ya no era su enemigo, ahora era su refugio. Se sentía más fuerte, más consciente, más presente. No necesitaba hablar para sentirse importante. No necesitaba demostrar nada a nadie. El día 30, el maestro lo llamó. «Puedes hablar», le dijo. Pero el joven no tenía nada que decir, porque en su silencio había encontrado todas las respuestas. Su respiración se volvió su única ancla y por primera vez en su vida entendió lo que significaba estar presente. No atrapado en recuerdos, no proyectando el futuro, sino simplemente existiendo. Pero el silencio era solo el comienzo de algo más profundo. Cuando regresó a la aldea, el ruido del mundo le pareció ensordecedor.
Voces sin sentido llenaban el aire, opiniones lanzadas sin reflexión, conversaciones donde nadie escuchaba de verdad. No podía evitar ver la diferencia entre su antiguo yo y lo que ahora era. No era superior, simplemente entendía lo que la mayoría ignoraba: el valor del silencio. Día tras día descubrió que el silencio no era un castigo, sino un arma. Aprendió a observar antes de hablar, a escuchar con atención y a identificar la fragilidad de aquellos que no podían callar. Descubrió que muchos hablaban para encubrir su inseguridad, para llenar vacíos que nunca se atrevían a enfrentar. Y comprendió que, durante toda su vida, él había sido uno de ellos. El maestro le advirtió que el verdadero desafío no era el silencio en soledad, sino el silencio en medio del caos. Y tenía razón. Cuando la gente lo provocaba, cuando lo ridiculizaban por su nueva calma, sintió el impulso de defenderse, de justificarse, de regresar al ruido. Pero resistió. Se convirtió en un observador, en alguien que solo intervenía cuando era realmente necesario. Y cuando hablaba, todos escuchaban. Se encontró con su antiguo grupo de amigos. Antes, él era el alma de la conversación, el que siempre tenía algo que decir. Ahora permanecía en silencio, escuchando sus quejas, sus bromas, sus juicios. Se dio cuenta de que la mayoría de las palabras que decían no llevaban intención, no tenían peso. Él ya no quería ser parte de eso. No se volvió un ermitaño, no rechazó la sociedad ni dejó de interactuar. Simplemente aprendió a hablar con propósito. Cuando alguien le pedía su opinión, tomaba un respiro, analizaba si realmente valía la pena responder y solo entonces decía lo justo y necesario. Su influencia creció. Cuando hablaba, su voz tenía peso, porque el que domina su silencio, domina su discurso. Pasaron meses y el joven cambió por completo. Ahora entendía lo que su maestro le había enseñado. La mayoría de las personas son esclavas del ruido, incapaces de enfrentar su propio vacío interno. Y el silencio, en lugar de ser un castigo, era el mayor regalo que alguien podía darse. Finalmente, el maestro le hizo una última pregunta. ¿Qué has aprendido? El joven sonrió, respiró profundo y respondió con una sola frase: que no necesito responder a todo. Así entendió que el verdadero poder no está en hablar, sino en elegir cuándo hacerlo. Y desde entonces, nunca volvió a ser el mismo. El silencio es un arma que pocos saben manejar. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, él descubrió que la verdadera fortaleza está en la pausa, en la intención, en la prudencia. Aprendió que las palabras deben tener peso y que el ruido sin propósito solo debilita. Ahora entendía que no se trata de hablar más, sino de hablar mejor. Con cada momento de silencio, construyó fortaleza interna, sabiduría y control absoluto sobre sus impulsos. Desde entonces, no necesitó hablar para demostrar su valía. Había aprendido que el poder real no está en la cantidad de palabras, sino en el momento en que se eligen decir. Comprendió que su mente ya no era su enemiga, sino su aliada. Y en ese control, encontró la verdadera paz. Desde ese día, cada palabra suya tenía un propósito, y su silencio se convirtió en su mayor fortaleza. Nunca volvió a hablar sin pensar. Si te gustó este contenido, apoya el canal dándole like y dejando tu comentario. Cuéntanos qué parte de esta historia te impactó más. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir más historias que transformarán tu forma de pensar. Nos vemos en el próximo video.